La característica distintiva de la fe cristiana es su afirmación de historicidad. Lo tenemos en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Dios se introduce en la historia. Y en tanto Dios se introduce en la historia, esto implica que la historicidad de determinados eventos constituyen parte de nuestra fe. Ahora bien, respecto de las Escrituras y en particular del Antiguo Testamento y sobre todo de los libros de Génesis y Éxodo, ha habido mucho ataque, queriendo pues difundir, extender, vender la idea de que se trata simplemente de mitos. En esta exposición voy a pasar a refutar algunos mitos escépticos que aducen que la Biblia es simplemente un mito. En concreto, voy a tratar en la presente conferencia unos 4 mitos, ¿ok? Y les voy a dar el esquema desde ya. El primer mito es aquel de que el relato de creación del Génesis es incoherente porque pone la creación del sol el cuarto día. El segundo mito es que el relato del diluvio es un invento copiado de la epopeya de Gilgamesh. El tercer mito es que no hay ninguna evidencia histórica de la existencia del patriarca Abraham. Y el cuarto mito es que no hay ninguna evidencia histórica de que los israelitas hayan estado en Egipto como dice el Éxodo. Con lo cual se incluiría también de que no habría ninguna evidencia histórica sobre Moisés. Entonces, una característica distintiva de nuestra fe, como ya se ha apuntado, es que nuestra fe está vinculada a la historia. Por ejemplo, si se diera el caso de que no existió Moisés, de que no existió Jesús, de que no existió Abraham, de que nunca se dio el Éxodo y cosas por el estilo, si todo eso se diera, la fe cristiana estaría en juego, ¿no? Por lo tanto, como ya apunté, es necesario hacer una defensa histórica de la fe cristiana o judeocristiana frente a estos ataques de los escépticos. Entonces vamos a examinar el primer ataque y vamos a dar respuesta al mismo. Vamos a comenzar a refutar estos mitos escépticos sobre la Biblia. Bien, vamos con el primer mito. El relato de creación del Génesis es incoherente porque pone la creación del sol el cuarto día. Básicamente esto va así, ¿no? En el relato del Génesis lo que nosotros tenemos es unos días de creación. Que esos días se puedan tomar como literales de 24 horas o en términos alegóricos o más amplios es algo en lo cual hay apertura de opinión para un católico. Y en los mismos padres de la Iglesia hay apertura de opinión sobre este asunto, como he documentado en mi programa Respuestas Apologéticas, episodio 50. Dando citas de padres de la Iglesia, por ejemplo, que ven los días del Génesis como días que hay que tomar no estrictamente de forma literalista como de 24 horas. Pero, en todo caso, sea una u otra opción, muchas veces se alega una inconsistencia, porque cómo uno conceptúa un día, cómo uno mide el día. Y la referencia para medir el día es el sol, ¿no? De forma coloquial se suele decir que sale el sol, se oculta el sol, luego vuelve a salir y cuando el sol vuelve a salir, lo digo entre comillas porque es una forma de hablar, entonces tenemos que se ha completado un ciclo, ¿no? Entonces el día está medido en esos términos y por lo tanto para el concepto de día pues se entiende que se requiere del sol. Pero si el sol es creado recién, de acuerdo al relato de Génesis 1, el cuarto día, ¿cómo pueden haber transcurrido los días anteriores si no había sol? Entonces, esa es básicamente la acusación de los escépticos, ¿no? De que hay una inconsistencia, de que ahí hay algo que no cuadra. Pero desde ya en primera instancia, el que lancen ese tipo de acusación tomando el Génesis de forma literalista es problemático y muestra que estos escépticos están en situación de ignorancia sobre la tradición cristiana. Así, por ejemplo, el escritor eclesiástico Orígenes, que es de inicio del siglo III, en su obra sobre los principios, libro 4, numeral 16, apunta, abro cita,
Quien que tenga entendimiento supondrá que el primer, el segundo y el tercer día existieron sin sol, sin luna y sin estrellas, y que el primer día también estuvo, por así decirlo, sin cielo. No creo que nadie duda que estas cosas indican figurativamente ciertos misterios, siendo que la historia sucedió de forma simbólica, no literalmente. Entonces, el propio Orígenes desde ya está apuntando de que determinados elementos del relato del Génesis pueden entenderse en clave simbólica. Esto, ojo, no significa que el núcleo del relato sea un mero simbolismo, no. Hay un núcleo real y un núcleo histórico de realmente una creación y realmente un proceso de sucesión de seres y realmente una creación que se da a lo largo de tiempo. Eso es un núcleo histórico que está ahí. Pero cada uno de los elementos específicos pueden incluir alegorías. ¿Por qué? Porque en los modos de narración de la antigüedad múltiples veces se incluían alegorías en las narraciones históricas. Si nosotros pensamos que la forma en que narraban la historia, la real historia, los hombres antiguos, es igual a como lo narra un historiador académico del siglo XX o XXI, somos nosotros los que tenemos un estándar erróneo. Lo que hay que entender es que las culturas antiguas tenían pues sus formas particulares de narrar historias, donde incluían también dentro del relato histórico mismo determinados elementos alegóricos, ¿no? En primera instancia esto. Ahora, sobre este asunto de que hay una inconsistencia porque el sol recién aparece el cuarto día, bueno, eso yo ya lo he respondido en un artículo titulado ¿Deben tomarse los días de creación del Génesis necesariamente como literales? Respuesta a los creacionistas de la Tierra Joven desde una perspectiva cristiana. Lo encuentran en mi página web www.danteaurbina.com. En el artículo digo, abro cita: en rigor, Génesis 1 del 14 al 19, correspondiente al cuarto día, no habla propiamente de la creación del sol y la luna, sino de su configuración para funciones en relación a la tierra. Aquí la clave es distinguir las palabras hebreas Bará y Asá. Bará es la palabra usada en Génesis 1.1 y se refiere a la creación de la nada, ex nihilo. Asá, en cambio, puede tener una acepción distinta, como prueba el hecho de que en Génesis 2.3 se distingue del otro verbo, pues se lee que Dios, Bará y Asá. Siendo absurda la traducción, creó y creó, pudiendo encajar mejor, creó y ordenó, creó y organizó, creó y configuró, creó y preparó. Fin de cita. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se habla del cuarto día de creación, de que Dios creó el sol, cuando uno se va al análisis de las palabras del hebreo, no hay que entender como que el sol no existía y recién el cuarto día comenzó a existir, sino que desde el hebreo, con la distinción de las palabras Bará y Asá, tenemos que el texto del Génesis puede estar simplemente denotando que se dio una configuración especial al sol para que cumpliera cierta función, pero no es necesariamente que desde ahí recién comenzó a existir. A este respecto, apunta el estudioso Rodney Whitefield en su artículo The Fourth Creative Day of Genesis, el cuarto día creativo del Génesis. Abro cita. La palabra asá, traducida como hizo, afirma alguna preparación adicional del sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. Las palabras preparó, hizo, forjó o trajo son mucho mejores representaciones del significado de asá en Génesis 1:16. La palabra bará incluye el concepto de novedad, una connotación que asá no tiene. Entonces, aquí la clave es que el escéptico cuestiona el Génesis diciendo que hay una incoherencia porque el sol recién se creó el cuarto día, como que el sol recién comenzó a existir el cuarto día. Pero como digo, de acuerdo al análisis del hebreo, no parece ser necesariamente ese el significado del texto. Por ello mismo apunto en el propio artículo que les cité, abro cita. De este modo, el proceso creativo del conjunto de los astros habría iniciado desde el principio, lo cual coincide con nuestros conocimientos cosmológicos actuales. Acuérdense que al principio Dios hace los astros, ¿no? Y ahí estaría incluido el Sol, la Tierra, que también es un astro, etc. Sigo citando. Y lo del Sol se centraría en el proceso de preparación para que su función, precisamente en eso se centra el texto, se dé de modo pleno respecto a la Tierra.
Así que con esto sucede algo similar a cuando alguien nos dice, haz tu cama. No necesariamente pensamos que nos está mandando a fabricar o crear una cama. Por ejemplo, si mi madre me dice, haz tu cama, lo que yo entiendo es que lo que yo tengo que hacer es tender mi cama, ¿no? O ordenar las sábanas y las colchas y ello. No que yo tengo que fabricar de la nada una cama. Entonces, cuando se dice que Dios hace el sol desde el hebreo, lo que se quiere connotar es que lo prepara o configura para que tenga una función especial respecto a la tierra. Esto puede sonar muy especulativo, pero en realidad, de acuerdo a la información científica, tiene coherencia. Como explica el estudioso Greg Moore en su artículo ¿Contradice el creacionismo la Tierra Vieja a Génesis 1? Él dice, abro cita, a pesar de que el Sol irradia antes que la Tierra sea formada, la Tierra primigenia estaba rodeada por una espesa y densa mezcla de gases y escombros cósmicos que bloquearon la luz solar por muchos millones de años. Entonces, para que la luz solar funcione normalmente sobre el planeta Tierra tal como lo conocemos hoy en día, de modo que se pueda dar de forma normal y continuada el proceso de fotosíntesis y demás procesos biológicos, se requiere cierta configuración, se requiere cierta preparación de acuerdo a la propia información científica, y por lo tanto este aspecto de Génesis 1, en lugar de ser una incoherencia, termina más bien siendo coherente con cierta información científica de la que disponemos. Vamos a un segundo mito, un mito más difundido. Difundido por múltiples escépticos que quieren hacer paralelos entre el judeocristianismo y religiones paganas. Mito 2. El relato del diluvio es un invento copiado de la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh pertenece a una cultura pagana, antigua. Y la objeción en este caso es que el libro de Génesis simplemente está copiando un relato pagano. Y que por lo tanto lo de Génesis es un invento. Y un invento mal hecho encima. Sería como una especie de copia barata de la epopeya de Gilgamesh. Ese es el cuestionamiento al texto bíblico. Vamos a examinar entonces este asunto. Al respecto nos dice Frank Lowry en su artículo El diluvio de Noé y el diluvio de Gilgamesh. Abro cita. La datación de los fragmentos más antiguos del relato original de Gilgamesh indican que fue más antiguo que la datación asumida del Génesis. Freno la cita ahí. Entonces quiero que conceptúen un poquito la dimensión del asunto, ¿no? O sea, hay un relato de Gilgamesh, de la epopeya de Gilgamesh, que habla de un diluvio. Y el Génesis, con lo de Noé, ¿no? El arca de Noé, habla también de un diluvio. Entonces, la crítica escéptica es que el relato del diluvio narrado por el Génesis es una copia del relato del diluvio de la epopeya de Gilgamesh. Y la evidencia textual, la evidencia de los manuscritos, la evidencia histórica parece apuntar a que la epopeya de Gilgamesh sería anterior a la escritura del libro de Génesis. Entonces, ahí pareciera que los escépticos tienen un punto a favor, ¿no? Pero sigo leyendo la cita de Frank Lowry. Continúo. Sin embargo, existe la probabilidad que el relato bíblico se haya conservado, ya sea como una tradición oral o en forma escrita transmitida por Noé a través de los patriarcas, y finalmente llegando a Moisés, por lo que en realidad sería más antiguo que los relatos sumerios, que serían reafirmaciones con alteraciones del original. Ahí hago otro paréntesis. Quiero que entendamos lo siguiente. Nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a que la historia se escribe. En nuestros países ocurre algún suceso con el presidente, por ejemplo, y a los 2 minutos en los portales de noticias está saliendo. O sea, en nuestro mundo con internet, hoy en día, la historia se pone por escrito casi de forma simultánea a su ocurrencia. Pero nosotros no debemos imponer ese estándar a la historia antigua, porque en la historia antigua lo normal era que hubieran tradiciones orales que transcurrieran durante bastante tiempo y después de haber existido mucho tiempo como tradiciones orales, se pongan por escrito. Así que
El hecho de que el relato del diluvio con Noé y todo esto que se relata en el Génesis se haya puesto por escrito en un determinado momento no significa que recién desde ese momento comenzó a existir el relato. Porque en la historia antigua la mayor parte de relatos existen primero como tradición oral durante largo tiempo y después se ponen de forma eventual por escrito. Entonces es una posibilidad de que el relato del diluvio, con todo esto tal como se narra en el Génesis, haya existido como tradición oral incluso desde antes de Gilgamesh. Es una posibilidad que en sí misma no es absurda ni tampoco improbable. Como digo, lo común de la historia antigua es que primero las cosas existían largamente en términos de tradición oral y después se ponían por escrito. Sigo con la cita de Frank Lorey. Una teoría popular propuesta por eruditos liberales decía que los hebreos tomaron prestado de los babilonios, pero nunca se ha ofrecido una prueba concluyente. Las diferencias, incluidas las religiosas, éticas y de una gran cantidad de detalles, hacen que sea poco probable que el relato bíblico dependiera de alguna fuente existente de las tradiciones sumerias. Se refiere a la epopeya de Gilgamesh. Probablemente alguno de ustedes en internet se haya topado con esta objeción de este paralelo del relato del diluvio en Génesis y la epopeya de Gilgamesh. Y los escépticos tienden a enfatizarte mucho los parecidos entre los relatos y te dicen que uno es una copia del otro. Pero los escépticos lo que no te muestran son las diferencias. Porque si ellos, además de mostrarte los parecidos, te mostraran las diferencias, terminarían con un caso argumentativo mucho más débil o no conclusivo. Entonces, claro, no hay que fijarnos simplemente en los parecidos entre dos relatos, sino también en las diferencias. Y estas pueden ser relevantes. Harrison Chanstein y Kyle Booth, en su artículo El diluvio de Noé y la epopeya de Gilgamesh, un artículo en inglés, del 19 de julio de 2015, apuntan lo siguiente. Abro cita. Supongamos que cierta batalla ocurrió en la Guerra Civil Americana. Un soldado que no estaba allí, pero se enteró, le dijo a su amigo. Su amigo embelleció la historia mientras se la contaba a muchos otros. Uno de aquellos a quienes le contó la historia decidió escribirla apenas unos años después de ocurrida la batalla. Décadas más tarde, sin embargo, un joven oficial que participó en la batalla decidió escribir una historia de la misma. Su memoria era excepcional y relató los hechos con mucha más precisión que la historia que estaba contando el soldado, que ni siquiera estaba en la batalla. Si tales eventos son posibles, incluso probables, entonces podemos mostrar que el simple hecho de que una narración de un evento histórico sea anterior a otro no lo hace más preciso. Y no significa que la historia posterior se copió de él de todos modos. Fin de cita. Les pongo la analogía con más paciencia. Miren. Ocurre una guerra. ¿Ok? Hay un soldado que realmente participa en esa guerra. A ese soldado le vamos a llamar en nuestra analogía Noé. ¿Ok? Noé. Y ocurre que hay paralelamente alguien también que participó en la guerra y le contó a un amigo. Y ese amigo le contó a otro amigo, y ese amigo a otro amigo. Y eso fue yendo entre distintas culturas hasta llegar a un amigo de la cultura sumeria. Y ese amigo de la cultura sumeria, que recibió el relato de otro, que recibió el relato de otro, que recibió el relato de otro, elige poner por escrito. Pero cuando pone por escrito las cosas ya tiene ciertas distorsiones. Porque en el proceso de transmisión se han embellecido cosas, se han agregado cosas, se han quitado cosas. Y en medio de todo ese proceso, entonces el relato sumerio que se haga dentro de esta analogía puede ser menos preciso. Entonces, el solo hecho de que la epopeya de Gilgamesh en la evidencia histórica que al presente tenemos, historiográfica, sea anterior al relato de Génesis, no prueba de por sí que tenga que ser más exacto. Tampoco prueba de por sí que el relato del Génesis sea una copia del relato de Gilgamesh, ¿no? Sumerio. ¿Por qué? Porque en esta analogía, el joven soldado que relata la historia tiempo después de ocurrida, pero con una buena memoria, no se está copiando de la persona que recibió el relato de otro que recibió el relato que recibió el relato. Entonces no hay un proceso de copia, por más que hayan paralelos. Paralelo no es lo mismo que copia. Y como digo, aparte de los paralelos hay que fijarnos en las diferencias, como nos dicen los mismos autores, Harrison Chanstein y Kyle Booth. Abro cita.
Hay grandes diferencias que la teoría de Gilgamesh copiado por Génesis no explica adecuadamente. ¿Por qué son diferentes el número de cubiertas y las dimensiones del arca? ¿Cómo termina Utnapishtim un barco tan enorme en tan poco tiempo? ¿Por qué hay una diferencia tan grande en los dos relatos entre cuánto duró el diluvio? En la Biblia, Noé y su familia no salen del arca durante un año, mientras que Utnapishtim parece pasar solo 2 semanas y un poco más en el barco cúbico. Cabe notar que en el relato de la epopeya de Gilgamesh es un barco cúbico, ¿no? Una cosa muy curiosa. ¿Por qué el relato del Génesis no incluye a la golondrina? ¿Por qué Gilgamesh dice que uno de los dioses no está al tanto de los sobrevivientes? Fin de cita. Entonces, cuando consideramos todos estos elementos, nos damos cuenta de que el hecho de que un relato tenga paralelos con otro no implica necesariamente que sean copias entre sí. El hecho de que un relato sea posterior a otro no implica necesariamente que el primero sea más exacto. El hecho de que un relato sea posterior a otro no implica necesariamente que el que es posterior es una copia del que es anterior. Entonces, todos esos supuestos son cosas que el escéptico está imponiendo, pero que no están probadas, y las opciones alternativas también son posibles. Por lo tanto, ahí el escéptico se está basando en supuestos no probados. Y asimismo, hay múltiples diferencias entre ambos relatos que no son fáciles de explicar apelando a que el Génesis es una simple copia de la epopeya de Gilgamesh. Ahora bien, quiero que piensen por un momento en lo siguiente. Imaginemos que la Biblia es verdad y que realmente ocurrió de alguna forma un diluvio. Si realmente ocurrió un diluvio y tuvo un alcance muy grande, ¿no es acaso razonable pensar que diversas culturas del mundo lo narren? El hecho de que muchas culturas fuera de la judía tengan relatos antiguos sobre un diluvio no prueba que el diluvio sea un invento o una copia que hacen los judíos. Al contrario, si múltiples culturas desconectadas en distintas partes del mundo tienen relatos sobre diluvios, esto es una importante evidencia a favor de que bien podría haber ocurrido un gran diluvio en la antigüedad. Y resulta que los aztecas o las culturas en México, los mayas, tienen relatos antiguos sobre diluvios. En el caso de los incas y ciertas culturas prehispánicas de mi país, Perú, hay relatos sobre diluvios. Y así te lo puedes encontrar en diversas culturas de Occidente y de Oriente, no simplemente en el Génesis y la epopeya de Gilgamesh. Entonces, como digo, más bien el hecho de que múltiples culturas, incluidas pues en su mayoría las paganas, de que múltiples culturas tengan relatos sobre diluvio, refuerza la historicidad de lo que afirma la Biblia, de que efectivamente habría un diluvio de amplio alcance. Vamos al tercer mito. De que no hay ninguna evidencia histórica sobre el patriarca Abraham. Básicamente aquí la acusación escéptica es que pues no tenemos evidencia histórica de que Abraham haya existido, por lo tanto Abraham no existió. Y claro, como Abraham es el padre de las naciones, y a las religiones del cristianismo, el judaísmo y el islam se les llama religiones de raíz abrámica, en tanto parten de algún otro modo de Abraham, se seguiría que se estaría socavando la base histórica de las más grandes religiones del mundo, si no existió Abraham. Pero, ¿realmente estamos legitimados a inferir que Abraham no existió? Vamos a examinar la cuestión. Nos dice Sebastian Ketley en su artículo, traduzco, la evidencia arqueológica vinculada a Abraham prueba que la Biblia soporta el escrutinio, de acuerdo a expertos. Y este periodista cita a un experto, a Tom Meyer, que es profesor del Sasha Bible College, quien dice lo siguiente, cito al experto. Se han descubierto objetos arqueológicos que demuestran la confiabilidad histórica de la Biblia, más específicamente la historicidad del árbol genealógico de Abraham. Estos objetos llevan inscripciones de lugares que llevan el nombre de los antepasados de Abraham mencionados en la Biblia. La costumbre de nombrar lugares con nombre de personas históricas es tanto moderna como antigua. Por ejemplo, Victoria en Londres lleva el nombre de la reina Victoria.
y Edison en New Jersey lleva el nombre de Edison. Entonces, tenemos que nosotros entender que cuando se trata de historia antigua es una locura pensar que para tener garantía de que hubo un personaje histórico tengamos que tener sus huesos, por ejemplo. Evidencia material de la gran mayoría de personajes históricos no la tenemos. Tenemos evidencia material, por ejemplo, de los que son grandes reyes, faraones, gobernantes, de ese tipo de personas, sí, porque sus entierros se realizan pues de una forma muy especial, muy suntuosa y que se pone en un contexto incluso ceremonial con todo un conjunto de construcciones arquitectónicas. Y ni siquiera en el caso de todo eso sobrevive. Pero fuera de lo que serían reyes, faraones, monarcas, etc. Fuera de esos personajes, cuando nos vamos más o menos a la historia del año 1000 a.C. hacia atrás, pues de la gran mayoría de personas históricas no tenemos evidencia material, pero de ahí no se sigue que no hayan existido. Lo que nosotros tenemos que hacer es examinar líneas indirectas de evidencia. Normalmente no vas a tener directo disponibles los huesos de Abraham. Entonces, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, el árbol genealógico y vemos ciertos nombres específicos de personas que de acuerdo al relato bíblico se asociarían a cierta región más o menos específica, entonces, si eventualmente se ubica que hay ciertos nombres de regiones que corresponden con esos nombres de personas en el árbol genealógico de Abraham y que más o menos está en el rango de época en que se podría fechar a Abraham, eso cuenta como mínimo como una cierta evidencia, una pieza de evidencia a favor de la historicidad de Abraham, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Como nos explica Brian Window en su artículo titulado El top 10 de descubrimientos relacionados a Abraham. Abro cita. Mari fue una ciudad próspera durante más de un milenio, del 2800 al 1760 a.C., y fue la capital de los amorreos. Las excavaciones que comenzaron en 1933 han desenterrado más de 15.000 tablillas cuneiformes de arcilla de los últimos años de la ciudad. En los textos de Mari se menciona una ciudad llamada Nacur, que puede haber recibido el nombre del abuelo de Abraham, Nacor. Véase Génesis 11 del 22 al 25. Pero tenemos otra línea de evidencia más interesante. Nos la informa también Brian Window en el mismo artículo, ¿no? Del top 10 de descubrimientos relacionados a Abraham, descubrimientos arqueológicos. Abro cita. El faraón egipcio Shishak, Shoshenq I, invadió las tierras de Judá e Israel en el 926 a.C. Cuando regresó a Egipto, tenía un registro de sus victorias inscrito en una pared del gran templo de Amon-Re, en Karnak. Se jacta de haber conquistado más de 150 lugares, cada anillo de nombre representado como un prisionero atado con un cartucho debajo, en el que se enumera un topónimo en jeroglíficos egipcios. Uno de los óvalos, ubicado justo debajo y a la izquierda del pie derecho de Shishak, en el relieve, dice: la fortaleza recinto de Abraham. Este lugar está ubicado en el Negev, región que frecuentaba Abraham. Véase Génesis 12.1, 13.1 y 20.1, lo que encajaría bien con un lugar que lleva su nombre. Fin de cita. Entonces, lo que quiero transmitirles es que cuando se trata de historia antigua, nosotros no podemos juzgarla con los mismos estándares con que pediríamos evidencia y reportes históricos de hoy en día, en que hay cámaras en las calles, en que los eventos suceden y se suelen poner por escrito a los 2 minutos y se difunden en múltiples fuentes y hay diversas versiones y todo ello. Cuando se trata de historia antigua, los estándares normalmente son más aproximativos e indirectos. Pero dentro de ese contexto tenemos evidencia que apunta hacia la historicidad de Abraham. Así que es una exageración decir que no hay ninguna evidencia de su existencia. Y si lo que se quiere como evidencia de su existencia es prácticamente que tengamos sus huesos, pues entonces está bajo un estándar irrazonable. Además tenemos un libro que nos habla sobre Abraham, la Biblia. El hecho de descartar automáticamente a la Biblia como posible evidencia histórica, eso es un prejuicio escéptico. La Biblia tendría que ser examinada.
Como es una fuente, no se la puede suponer culpable hasta que se pruebe lo contrario. Normalmente las fuentes hay que verlas con ojos críticos, pero no es que las fuentes históricas se suponen todas falsas hasta que se demuestre lo contrario. Porque si no, nunca podríamos hacer historia, y menos historia antigua, donde hay pocas fuentes. Las fuentes, en principio, hay que asumirlas como verdaderas, y si vemos elementos que nos llevan a cuestionarlas, pues habrá que cuestionarlas. Pero en principio se las asume como verdaderas y se las ve con ojos críticos a las fuentes históricas. En cambio, asumir a las fuentes como falsas hasta que se pruebe lo contrario, eso nos dejaría sin el 95% de historia antigua que tenemos escrito. Vamos al cuarto y último mito que voy a tratar en esta conferencia. El mito de que no hay ninguna evidencia histórica de que los israelitas hayan estado en Egipto, como dice el Éxodo. Varios escépticos, entre ellos Israel Finkelstein en su famoso libro La Biblia desenterrada, plantean que el Éxodo sería simplemente un mito, ¿no? Que el Éxodo nunca ocurrió, que los judíos nunca estuvieron en Egipto y que por lo tanto todo este relato de la Pascua y Moisés y el pueblo saliendo de Egipto y el faraón persiguiéndolos no puede ser histórico porque nunca estuvieron ahí los judíos. Antes de responder a esta cuestión quiero brindarles otro análisis de metodología histórica. Como nos explica J. Warner Wallace en su artículo ¿Por qué la arqueología no corrobora cada detalle de los relatos del Nuevo Testamento? Lo cual valdría también para el Antiguo. Él nos dice lo siguiente, abro cita. ¿Qué diremos a aquellos que argumentan que el registro arqueológico bíblico está incompleto? La respuesta la da mejor otro testigo experto en el campo, el Dr. Edwin Yamauchi, historiador y profesor emérito de la Universidad de Miami. Yamauchi escribió un libro titulado Las piedras y las escrituras, donde acertadamente señaló que la evidencia arqueológica es una cuestión de fracciones. Y aquí quiero que me tomen mucha atención. Si de toda la conferencia se llevan solo esto, ya será bastante. Que la evidencia arqueológica, cualquier asunto de evidencia arqueológica, es una cuestión de fracciones. Sigo citando. Atención. Solo una fracción de la evidencia arqueológica del mundo aún sobrevive bajo tierra. 2. Solo se ha descubierto una fracción de los posibles sitios arqueológicos. 3. Solo se ha excavado una fracción y solo parcialmente. 4. Solo una fracción de esas excavaciones parciales ha sido examinada y publicada a fondo. 5. Solo una fracción de lo que se ha examinado y publicado tiene que ver algo con las afirmaciones de la Biblia. Entonces, si algún escéptico te dice, no, Poncio Pilato no existió porque no tenemos evidencia arqueológica de él, pues ese es un estándar absurdo. O sea, decir que un personaje no existió o que un evento no se dio porque no tenemos evidencia arqueológica es absurdo, porque en realidad la gran mayoría de evidencia arqueológica no la tenemos. Así que la sola falta de evidencia arqueológica no es base suficiente para afirmar que algo no existió. ¿Ok? Y pongo el ejemplo de Poncio Pilato precisamente por este detalle. Hace varias décadas, hace ya cierto tiempo, varias décadas atrás, varios escépticos acusaban al Nuevo Testamento de ser un invento, por ejemplo, inventándose un personaje como Poncio Pilato que nunca existió, porque no había ninguna evidencia arqueológica. Y hace unas pocas décadas se ha descubierto evidencia arqueológica con inscripciones con el nombre de Poncio Pilato, en un contexto geográfico y temporal que cuadra con la descripción bíblica. Y esto ha sucedido con varias cosas. Los escépticos varias veces decían, esto no existió, aquello no existió, no hay evidencia de esto. Y después, cuando se han ido avanzando las excavaciones, se han encontrado evidencias. Yo tengo un libro, lo encuentran disponible en Amazon, titulado ¿Cuál es la religión verdadera? Y una de las objeciones que se ha hecho, se ha escrito un libro entero al respecto, es que el pueblo de Nazaret no existió. Ustedes ya saben, a Jesús se le llama Jesús de Nazaret. Y si Nazaret no existió y Jesús es Jesús de Nazaret, entonces la historicidad del relato bíblico y de Jesús mismo queda en cuestión. Entonces se decía que Nazaret era un pueblo inventado. Pues bien, en los últimos años, especialmente en las últimas dos décadas,
se ha comenzado a descubrir evidencia arqueológica de la existencia de Nazaret. Entonces, recordemos siempre esto cuando vengan escépticos a hacernos cuestionamientos sobre que no hay evidencia arqueológica de tal o cual cosa. Pedir evidencia arqueológica de absolutamente todo como el estándar para definir necesariamente si algo no existió o si existió, pues no es suficiente. Uno tiene que utilizar también otras metodologías. Nos informa al respecto entonces sobre este asunto de si es histórico el éxodo, sobre si realmente los judíos fueron esclavos bajo los egipcios y luego pues pudieron ser liberados, etc. Se nos informa lo siguiente. Richard Elliot Friedman, PhD por la Universidad de Harvard y profesor de estudios judíos en la Universidad de Georgia, abro cita. Es comprensible que siguieran las afirmaciones de alguno de nuestros arqueólogos. O sea, que ciertas personas siguieran esas afirmaciones de algunos arqueólogos, ¿no? Las afirmaciones de esos arqueólogos de que el éxodo nunca sucedió no se basan en evidencia, sino en gran parte en su ausencia. Afirman que hemos rastreado el Sinaí y no hemos encontrado ninguna evidencia. Esa afirmación simplemente no es cierta. No ha habido muchas excavaciones importantes en el Sinaí y ciertamente no lo hemos peinado. El peinado se refiere a buscar exhaustivamente a nivel arqueológico, ¿no? Además, descubrir objetos enterrados hace 3200 años es una tarea abrumadora. Un colega israelí me dijo entre risas que un vehículo que se había perdido en la guerra de Yom Kippur de 1973 fue descubierto recientemente bajo 16 metros, es decir, 52 pies de arena. 52 pies en 40 años. Esto lo encuentran en el artículo titulado Exodus is not fiction. El éxodo no es ficción. Entonces, recordemos esto, ¿no? Pensar que las excavaciones han sido absolutamente exhaustivas. No, esto no es cierto. Hay muchas excavaciones que han sido parciales. Hay muchas zonas importantes que no se han excavado. Y hay zonas que va a ser muy difícil excavar incluso en el futuro porque hoy en día hay grandes ciudades encima de esas zonas. Grandes metrópolis. Asimismo, apunta Manfred Bietak, especialista en egiptología, profesor de la Universidad de Harvard, en el artículo académico Exodus Evidence, An Egyptologist's Look at the Biblical History, publicado en la revista Biblical Archaeology Review, volumen 42, número 3, 2016. Abro cita de lo que dice este especialista. La conocida estela de Merneptah, en torno al 1219 a.C., se refiere a Israel junto con 3 ciudades, Ashkelon, Geser y Yenoam. El clasificador egipcio de ciudad se adjunta a cada uno de estos 3. Sin embargo, el clasificador adjunto a Israel es el de gente. Por lo tanto, Israel aún no había creado asentamientos en lo que se convertiría en la tierra de Israel. Por lo tanto, tenemos evidencia de grupos de población en Egipto y en otros lugares a final del periodo ramésida, finales del siglo XIII y al siglo XII a.C., que estaban cultural y étnicamente cerca de lo que se conoce como Israel en la Edad de Hierro, en torno al 1200 al 586 a.C. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que hay evidencia desde Egipto, evidencia egipcia, de la existencia de Israel, pero no Israel como un asentamiento ya consolidado, sino como un pueblo, o sea, como gente, lo cual puede ser consistente con la idea de que hayan sido un grupo humano esclavizado que no era independiente, sino que estaba en una situación de dependencia máxima, ¿no? La esclavitud. Nos dice también Manfred Bietak, profesor de la Universidad de Harvard, ya citado en el mismo artículo. Hay otra razón más general por la que creo que el relato bíblico incorpora algunas memorias de condiciones reales. La trama del Éxodo, de un pueblo que huye de una esclavitud humillante, sugiere elementos que son históricamente creíbles. Normalmente son solo cuentos de gloria y victoria que se conservan en las narraciones de una generación a la siguiente. Una historia es ser esclavos
es probable que tenga elementos de verdad. Fin de cita. Piensen un poco. Si el éxodo fuera un invento de los judíos, ¿por qué ellos inventarían una situación tan humillante como que eran esclavos bajo los egipcios, bajo un pueblo pagano, y con una esclavitud humillante? Y ojo, el mismo relato del éxodo te narra a la gente de Israel como, no como gente buena, sino como gente rebelde a Dios, gente que adoró ídolos. Entonces, gente que estaba esclavizada de forma humillante y después, cuando se van con Moisés, se comienzan a quejar, adoran ídolos y hasta tienen ganas de volver a la esclavitud de Israel. Si todo fuera un relato inventado, en principio en un contexto de culturas antiguas, cuando un pueblo inventa un relato sobre sí mismo, trata de inventar un relato que lo enorgullezca, que lo resalte. Piensa, por ejemplo, en cómo los relatos de los griegos resaltan a los griegos. Pues bien, acá lo que tienes más bien es un relato que deja muy mal parado al propio pueblo que supuestamente estaría inventando ese relato. Lo cual cuenta más bien como evidencia de que este relato podría no ser inventado. Para terminar la conferencia, cita de James Hofmeyr, egiptólogo, PhD por la Universidad de Toronto, que tiene un libro entero de la historicidad del Éxodo, titulado Israel in Egypt, Israel en Egipto, la evidencia para la autenticidad de la tradición del Éxodo, publicado por nada más y nada menos que Oxford University Press, New York, 1996, dice en la página 16, abro cita: la capacidad de los escribas antiguos para registrar la historia no debe ser desdeñada con base a las nociones modernas de historiografía, o por la actual proclividad a dar dataciones tardías a las narrativas hebreas, partiendo del supuesto infundado de que los israelitas fueron incapaces de escribir historia. O sea, a veces los escépticos dicen, no, estos tienen que ser relatos inventados posteriores porque los israelitas en primera instancia son incapaces de escribir historia. No, ciertamente eran capaces de escribir historia, pero a su modo. Y ese modo de escribir historia en el contexto de culturas antiguas es distinto al contexto de los historiadores modernos, pero no podemos imponerles ese estándar moderno a las culturas antiguas. Y bueno, con esto he querido mostrarles entonces que 4 acusaciones de los escépticos respecto de que la Biblia sería un mito son acusaciones que se basan en muchos supuestos que no están bien comprobados. Así que a los escépticos les falta ser escépticos respecto de su propio escepticismo. Muchas gracias, quédate atento.